Una de las noticias que hemos estado siguiendo aquí en Es la Hora de Opinar desde el sexenio pasado es el tema del abasto de medicamentos que pues sufrió un importante deterioro el sexenio pasado. La mandataria actual, la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso ha reconocido que sí había un problema, pero ahora dice que hay ya un 85% de medicinas en los hospitales del IMSS Bienestar, que estamos por la ruta correcta para resolver este problema. Hemos entrevistado a gente también de los laboratorios, de la industria, que dicen que no es tal el caso, que hay problemas, también que hay pues retrasos en los pagos a las farmacéuticas, en fin. Y por eso decidimos hacer una mesa especial el día de hoy con dos gentes que se han metido a este tema, dos expertos. Mariana Campos, quien es directora de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas noches, Leo. Buenas noches, y Javier. Xavier Tello, y te digo Xavier para diferenciarlo de nuestro Javier Tello, pero no eres Javier Tello, especialista, analista en políticas de salud. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches. Mariana, qué gusto. Déjame empezar contigo. Sí. ¿Dónde estamos? A ver, estamos exactamente en donde nos quedamos, pero ahora con más, digamos, palabrería. La realidad es esta. El sistema de abasto de medicamentos, que lo platicaremos al rato, ya es completamente inoperante, anacrónico, obeso, etcétera. No da para más. En este sentido, bueno, con el... ¿De cuál estás hablando? ¿Del que había antes de López Obrador? El que había antes de López Obrador era un sistema que ya no funcionaba. Obsoleto. Estaba agarrado con 3 alfileres y le quitaron 2. Okay. Entonces, bueno, se vino abajo. Sí. Ahora, sobre ese andamiaje que dejó, si se le puede llamar andamiaje, que dejó López Obrador, ahora se le quieren poner varios parches y lo puedes ver tú en los discursos presidenciales. Ya lo parchamos el mes que entra, ya lo parchamos. Sí. Y la realidad de las cosas es que hoy el sistema es completamente disfuncional. Porque haciendo una analogía, es como si de repente en tu departamento de 1940 tienes una caja de breakers, saca un chispazo y un electricista te dice una cosa, otro chispazo y otro electricista te dice otra cosa. Por el amor de Dios, cambia la instalación eléctrica completa. Y aquí lo que estamos buscando, y eso es lo que a mí me molesta particularmente mucho, es ver cómo sale avante el gobierno, el subsecretario de Salud pidiendo y buscando ahorros, justificando cifras, diciendo que ahora sí lo vamos a hacer, pero al mismo tiempo un falso discurso en el que nos dicen que hay que acotar los medicamentos a unos kits básicos para que no haya tanto gasto. Y de lo último que se habla, Leo, es del paciente. Nadie está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos estos pacientes con estas necesidades y la misión de todo el aparato gubernamental va a hacer que en menos de 12 horas se vayan a su casa con su medicamento en la mano. Eso a nadie se le ha ocurrido y le seguimos dando vueltas y vueltas. Bueno, perdón, el ridículo completo de decir, ya nada más a fin de mes le doy el banderazo a unas camionetas para que salgan. ¿Y por qué no en este momento? Mi tía necesita su medicina hoy. Bueno, no porque a lo mejor no tienen las camionetas, Javier, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero digo, es verdaderamente vergonzoso que no se esté pensando en los pacientes y que además sigamos poniéndole parches a un sistema que ni por error es el que debería ser y que no existe en otro lugar del mundo. Ahorita que hablabas de los parches, no se me vino a la mente el aeropuerto de la Ciudad de México, que es el monumento al gran parche, ¿no? O sea, van parchando la Terminal 1, la Terminal 2, etcétera. Había un nuevo proyecto, pero pues lo cancelaron, ¿no? Pero y vemos lo disfuncional que resulta el aeropuerto, pero funciona también, ¿no? O sea, sí. Medio funciona, vamos a Sí, cuando no se inunda. Sí. Mariana, ¿dónde estamos? Sí, me parece que tenemos un problema serio en cuanto a la visión de lo que debe ser esta política pública de compra y abasto de medicamentos. Y no solamente en relación a que el paciente no está puesto, o sea, dejar muy claro, esto no es un tema de claves adjudicadas, así se dice técnicamente, claves, porque cada medicamento tiene una clave. ¿Qué son las claves? Cada medicina tiene una clave, okay. Entonces no se trata de claves adjudicadas, se trata de pacientes con acceso real a medicamentos, en donde no solamente tenemos que ver que el paciente dentro del hospital tenga su medicamento, sino que en el día a día
O sea, un paciente de cáncer a veces necesita tomar de por vida una medicina. Entonces, la cirugía que tuvo es lo de menos. O sea, los siguientes décadas o los siguientes 10 años, que muchos de esos medicamentos son por ese tiempo, necesita tener acceso a una farmacia que se lo dé, ¿no? Y a lo mejor va a visitar a su oncólogo 1 o 2 veces al año, nada más, pero lo que importa es que esa persona todos los días tenga su medicamento. Entonces, no centrarlo en el paciente. ¿Y dónde estamos en eso? Pero te voy a decir otro problema muy Sí, rápido que es sí, grave sí. de visión. Es los roles del Estado y el sector privado. Yo creo que ahí también traemos cuatrapeado todo el asunto. Me da la impresión que hay una visión estatista en donde el Estado quiere resolver todo. Quiere ser el productor de medicamentos, el distribuidor de medicamentos, quiere ser quien haga las adjudicaciones. Creo que eso no lo veo en ningún país del mundo. O sea, analizamos el caso de Dinamarca, analizamos el caso de Brasil, analizamos el caso de Chile, que, déjame te digo, Dinamarca tiene una de las políticas de salud más estatistas, digamos, desde el punto de vista financiero. O sea, el Estado se encarga muchísimo con un sistema de salud en el que participan activamente los privados. O sea, hay las farmacias privadas, tú puedes ir y comprar con el dinero, digamos, del Estado, te surten tu receta. Y ahí cómo funciona, es el médico el que establece el medicamento de acuerdo con las guías. El Estado pone un rango de presupuesto para cada medicamento. Te dan a lo mejor el genérico. Si tú quieres el de patente, te toman en cuenta el presupuesto del genérico y tú puedes dar la diferencia como paciente, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que... ¿Es eso factible en México? Por supuesto, Mariana? ya tenemos una infraestructura de Por cierto, farmacias. si hay algo que sobra en este país son farmacias. Entonces, si A centráramos... los pueblitos que vayas hay 15 farmacias. ¿no? ¿sí? Entonces tenemos farmacias muy profesionales en donde el día de mañana podemos empezar a resolverlo de entrada con que por lo menos... Pero lo no que hay se lana. No, pero no tiene que ver con la lana. Sí está. Tenemos una propuesta de que se va a aprobar 100 y tantos mil millones de pesos de presupuesto en medicamentos. O sea, sí hay un presupuesto de medicamentos y lo que requerimos es simplemente crear de entrada, por ejemplo, el esquema en donde participen las farmacias privadas, te digo, con el presupuesto y las venias que tiene que tener el sector público en esto, pero es una cosa que automáticamente se pudiera empezar a hacer ya, a construir. Perdón. A ver, Javier, si querías... Sí, no, perdóname, Mariana. Sí. Hay una cosa, porque Mariana tiene toda la razón. Mira, yo tengo por ahí una diapositiva en donde pongo que en ningún país del mundo que no sea, no sé, Cuba o Corea del Norte, el gobierno es todo lo que dice Mariana, ¿no? Esta cadena en donde el gobierno compra, licita, invita, posee los medicamentos, los posee, son del gobierno porque ellos los compraron, los guarda, tiene inventarios, los distribuye, llegan a una farmacia del Estado, en los horarios del Estado, etcétera. Y aquí hay una cosa que a lo mejor no hemos reparado en nada y a lo mejor le estoy dando alguna idea al equipo de Mariana, es ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta realmente el tiempo de los burócratas que están en sus computadoras, el que hace las licitaciones, el que las imprime, los que trabajan en unas bodegas, los que se suben a los camioncitos? ¿Cuánto nos cuesta cada una de las farmacias que hay en la clínica que te corresponde? Con 4 fulanitos, ¿cuánto nos cuestan esos salarios? Eso tiene un costo que nadie ha evaluado nunca. No es no eficiente. Incluso aunque, Sí. aunque pudiéramos tener el costo, no es eficiente. No. ¿Por qué? Ahorita, justo tú tocaste el tema, a lo mejor no hay estas camionetitas, ¿no? ¿Por qué comprarlas si ya existen también en el sector privado? Entonces, lo que tú tienes que aprovechar como economía, a nivel macro, es los recursos que ya están. O sea, no estamos partiendo de donde Es que los realmente privados, las estamos. farmacias privadas no solamente te proveen, te lo llevan a tu casa. Exactamente, Además, exactamente. pero incluso considerando lo que es, por un lado, dónde consume el paciente sus medicamentos, que te digo, es, pues viviendo en su casa, haciendo su vida, yendo a una farmacia se puede resolver. La otra parte sí también se consumen en las clínicas, ¿no? Y en los centros de atención a la salud. ¿Cómo vamos a distribuir eso? Bueno, es necesario invertir y construir en una red del sector Pero público entonces lo cuando que me los están privados diciendo la es que tienen. esto es ideológico de una Absolutamente. ideología estatista que tiene una fe en que el Estado va a resolver Mira, esto, aparte- cuando a lo mejor el mecanismo más propio sería involucrar al sector privado. Totalmente. Y te voy a decir otra cosa que es relevante. Es bien importante entonces separar los roles porque el Estado tiene que hacer un rol regulador de que entonces sí certifique farmacias, correcto. de que entonces Y ponga establezca los precios, protocolos, sí. ponga los precios, Sí, o revise sea, que se si quieres entregue. una medicina para la hipertensión, pues tienes hasta tanta Mira, lana. hay una- ¿Quién va a Hay una evaluar? cosa. O sea, si el Estado hace todo, ¿quién va a evaluar al Estado? Más bien el Estado tiene que estar conviviendo con el sector privado, planteando las reglas,
viendo que se cumplan, evaluando proveedores, certificando Sí. y diciendo aquí es en donde el dinero público tiene el mayor rendimiento para el paciente, ¿no? Pero esto no se puede hacer si no consideramos dos cosas. La primera es que el paciente tiene que estar en el centro. La segunda es que esto es público-privado. Y pondría una tercera que es en dónde estamos. Y el día de hoy el sector privado es un principal proveedor de servicios de salud en el país. O sea, Sí. entonces no podemos omitir que además los pacientes también ya están gastando de su bolsillo muchísimo dinero, el 50% del gasto de salud total del país. Bueno, es que, Entonces, hay que lo que generar decía algo. Mariana de las farmacias no es gratuito. Hay farmacias por todos lados porque es buen negocio. Mira, Entonces, hay si el una paciente cosa- ya está dispuesto a pagar, Sí. genera los esquemas en donde ya se aproveche, porque ahorita se desperdicia mucho ese gasto de bolsillo, ¿no? Pero perdón, todo comienza, hay que decirlo, con una mala concepción, una concepción retorcida de lo que está en el artículo 4 constitucional, donde el gobierno tiene que garantizarte el acceso a la salud. Punto. En ninguna parte dice que tiene que poseer ladrillos, tiene que poseer centros de salud, tiene que poseer farmacias, tiene que poseer las nóminas y la vida misma de los médicos, Sí, del pero personal ellos de creen en enfermería. eso, Javier. Ellos quieren eso, sí. O sea, y lo otro es neoliberalismo y es Absolutamente. corrupción y es chanchullo con el sector privado. Pero mira, hay y una en fin. cuestión. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. En Francia, que tienen los mejores Sí. sistemas de salud Sí, del no mundo, puedes ir a la farmacia tú privada. acudes con un Sí. médico privado, el Sí. médico de la esquina, y ese médico te va a atender y le vas a pagar con tu tarjeta de salud y él le va a Sí. cobrar esa consulta al gobierno. Luego vas con tu receta electrónica a la farmacia de Sí. la esquina, la que tú quieras, y ahí te van a tener ya la Pero receta eso no les lista, ¿no? gusta, porque lo que les gusta es ellos controlar. Pero Mira, fíjate la la pregunta es, idea, ¿por qué fíjate les la gusta idea. controlar? ¿Por qué les gusta controlar? Sí. Porque hay mucho dinero ahí de por Pero medio. no debe ser una Oh, prioridad. La prioridad sí. es que el paciente obtenga su tratamiento. Pero Ese es el- fíjate la idea de López Obrador, que fue obviamente un fracaso, la megafarmacia. Vamos a poner una megafarmacia que les va a surtir a Ay, todos, que va a estar... Dios mío, es Creo la que es típica solución soviética que no funciona. Pero ¿no? además yo creo que es la peor de las puntadas que tuvo López Obrador. Te voy a decir por qué. Primero que nada porque lo dijo, ¿no? Sí. Anoche se me ocurrió, creo Sí, que en la regadera claro. o no sé qué. Pero además nadie lo ejecutó, salvo alguien tras bambalinas que ha de haber dicho, ve y búscale rapidísimo, cómprale un local al presidente. Sí. Porque tú recordarás que la Secretaría de Salud no tenía la menor idea, la Secretaría de Economía no sabía de qué le estaban hablando, cuando la farmacia ya medio, digamos que quería estar operando. A mí no me gusta mucho hablar de la megafarmacia porque yo lo considero como si estuviéramos hablando de ovnis o de gnomos, de cosas que no existen. O sea, alguien compró algo ahí y es una idea que se le Sí, ocurrió. no. y Bueno, vemos- afortunadamente no le echaron más dinero. No, ya se declaró Sí. formalmente que es un centro de Ya. distribución del altiplano o alguna Sí, cosa así, sí. porque algo tenían que hacer con él, ¿no? Permítame, Pero tengo hay- que hacer una pausa. sí. Permítame, hacemos una pausa, regresamos, estamos hablando del abasto de medicinas en México. Bueno, estamos teniendo una mesa especial sobre el abasto de medicamentos en México, que por lo que entiendo, ustedes dos, sigue habiendo problemas. Y seguirá, Sí. porque el sistema ya no funciona. No Por eso, funcionaba bien y, Y ahora Pero funciona. ¿hay Peor. mejoría con Claudia Sheinbaum o no? No, no hay categóricamente no. mejoría y hay que decirlo. Tenemos que creerle a los pacientes que además están en la calle y no solo O son sea, los lo que está pacientes. diciendo la presidenta que se está resolviendo y de que ya hay el 85% de las medicinas en Siendo IMSS, estrictos, bienestar. Leo, no tenemos evidencia que ninguna de las cifras que nos dé sea una realidad. Lo que hay de evidencia son cada vez más notas periodísticas, tanto Ujú. de médicos Y como de pacientes en redes pacientes sociales. que están Sí. quejándose de la falta de abasto. Entonces, yo creo que lo que corresponde es, sí, creo que es un caso de constituir una comisión multiactor donde esté el sector privado, donde esté el sector público y donde estén los pacientes. Bueno, el sector privado lo hemos tenido aquí y se quejan amargamente que no les pagan. Y faltan Por los supuesto, pacientes. O por sea, supuesto. No, bueno, y necesitamos... si no te pagan, pues no te... Porque oía la presidenta que decía, no, ellos están obligados por contrato a entregar aunque no les hemos Bueno, pagado. pero un contrato primero pero, funciona señora para dos presidenta, partes, ¿no? con todo respeto, pero así no Oye, funcionan ¿cómo, los negocios. ¿cómo acabamos con las versiones de cada quien? Integremos un instrumento multiactor, démosle transparencia, que vengan las instituciones públicas con su evidencia, sus registros, y entonces construyamos una solución integral, porque yo creo que esto sí es muy grave, dado que estamos creando
una bomba a futuro seria, bueno, y en el presente, en el caso de muchas familias, de que las personas estén interrumpiendo sus tratamientos. Fíjate, uno de los medicamentos más demandados que no están siendo surtidos son los que van a atender la hipertensión. Sí, y la sí. hipertensión, todos los Gran males problema en cardíacos, México. bueno, la principal causa de muerte. Sí. Pero mira, hay una cosa, males perdón, Mariana, cardíacos. hay una cuestión. Hay dos ejemplos clarísimos. Uno es el que dice Mariana. Todas las enfermedades crónicas ya quedaron, Leo, y esto es gravísimo, abajo del radar. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar tu medicamento para la hipertensión Sí. todos los días de todo sí. lo que te queda Sí, de sí, vida. sí. La gente ya entendió que es un ejercicio absurdo tomar 3 combis, ir a una farmacia de la clínica que le corresponde y que no haya. Y cómo pueden conseguir ciertos genéricos a un precio relativamente Sí, bajo, no son caros. la gente ya se está yendo a la farmacia de la esquina a comprarlos. Claro. Luego entonces, lo que está ocurriendo es que los pacientes están pagando de su bolsillo, como dijo Mariana, y ahora la salud se está privatizando. Ese es un ejemplo cotidiano que nos sucede a todos nosotros y a mi tía. El otro ejemplo, en el otro extremo hay cosas gravísimas. Hoy en día, el tratamiento de padecimientos como el cáncer son tratamientos personalizados para buscar Sí, sí, atacar un cáncer correcto. en un gen específico, Correcto. y son medicamentos que son Carísimos. muy Carísimos. costosos, Y carísimos. que no se pueden financiar de la Y bolsa del que paciente. Hoy hay un problema de desabasto, vamos a llamarle modificado. Yo puedo tener aquí el medicamento en el hospital, pero no te lo voy a mandar, Leo. ¿Por qué? Porque no sé si el mes que entra lo voy a tener. No hay una capacidad, porque no estamos centrados en el paciente, de darte una continuidad de 2, 3 o 5 años de un medicamento, porque si lo comienzas a tomar, no sabemos si lo vamos a tener la próxima vez que vengas aquí a la ¿Cómo actúa la enfermedad clínica. incluso en tu contra? En algunos medicamentos puede haber un rebote, en algunos cánceres de fase 4. Yo creo que sería importantísimo centrar la política pública en el paciente, generar instrumentos que pongan de acuerdo a todas las partes con transparencia y que no sea como nada más en una mañanera de parte del gobierno, sino hay que generar la mesa de trabajo. Y sí creo, Leo, que este problema está asociado a otros, la falta de consulta médica. Ujú. O sea, si tú no puedes tener acceso a tu consulta médica, tampoco tienes acceso a una receta y tampoco tienes acceso al tratamiento. Entonces, no solamente Bueno, cuenta... las farmacias ahora ya tienen su Es doctor. correcto, es Tienes correcto. O sea, Pero encontraron ese también otro mercado. Pero ese doctor no tiene el expediente. No, Entonces necesitamos integrar al sector privado con el sector público. El sector público tiene que hacer una regulación adecuada para que entonces se comparta información y haya continuidad en los tratamientos. No dejemos de hablar también de la automedicación, que va viento en popa, porque no tengo acceso a la consulta, no tengo acceso a los medicamentos, claro. yo me resuelvo. Mira, y lo que mi urge- vecino tomó esto Doctor y yo voy Google. y lo compro. Sí. No, doctor Google, Y lo que ¿no? urge es Doctor Google. un cambio en el sistema completo. Lo que te decía al principio de la caja de breakers, ¿no? Sí. No, si nos sentamos otra vez, o como se están sentando, ¿no? A que el subsecretario los amenace y que digan y las ¿Es el claves subsecretario de- Clark? Sí. Yo tengo buena opinión me parece un tecnócrata. Sí, pero tiene un pequeño problema, que su experiencia en salud es igual o menor a 0. Sí, no, Entonces, no conozco. definitivamente... Él viene de la Ciudad de México. No, de que, sí. y todo lo quiere digitalizar y ya Sí. hizo grandes planes y números y todo, y está buscando ahorros Sí. y diapositivas de PowerPoint, pero al final resolver un problema de salud que requiere de un conocimiento de salud, de lo que habla Mariana, de los Y medicamentos. el esto, doctor no lo Kersenovich, tiene. del que también tengo una muy buena Sí. opinión. Sí, pero el Yo doctor no te digo, Kersenovich no sé no si puede ellos- operar, pero yo no no puede sé si operar ellos- las compras de medicamentos. Y yo no sé o sea. si ellos están, o sea, más bien, no sé si la visión de ellos está, digamos, desde el punto de vista estratégico. O sea, no me queda claro que esta Claro. estatización que vemos venga de parte de ellos. O sea, quizás ellos no están tomando... La presidenta, entonces. Exactamente. Y Bueno, entonces, es el sistema histórico. es ¿eh? el sistema histórico. A ver, históricamente tenemos fallas estructurales. Yo sí creo que la digitalización es clave, me parece fundamental. Yo Sí, creo que uno pues. de los problemas es no tener trazabilidad de los procesos. Entonces me parece fantástico. No creo que sea lo único, pero por eso creo que tiene que ser multiactor el asunto y no veo un esfuerzo integrado para resolver este problema. Déjenme, porque me quedan 2 minutos y quiero entrar a este tema, porque lo he estado escuchando en algunos noticieros, sobre todo de radio, del abasto a partir de, ¿cómo es? Una canasta. Sí, un kit básico. Un kit básico. A ver, ¿qué es eso? O sea, A ver, no, es no, una, explícame. para variar, es una buena idea con una
pésima ejecución. A ver. Normalmente lo que ocurre en los sistemas de salud del mundo es que tú como médico de primer contacto, y tú vas a ver las guías clínicas en países como España, como la Unión Europea, todos tienen una normatividad clínica que dice, a ver, esto está basado en esto, es medicina basada en evidencia y tú le vas a dar estos medicamentos. Ojo, no dos. Tienes un catálogo de varias posibilidades para hacerlo. No puedes darle medicamentos que se alejen de ahí simplemente porque no están reembolsados por el gobierno. Pero eso no quiere decir que sea un kit básico. Significa que es lo que bajo tu criterio médico tú puedes escoger y dentro de eso te mueves. De esta manera, porque la otra parte es poner el kit pero no aseguras que lo tengas. Lo que tiene que estar amarradísimo es que todos los tratamientos que tú le vas a dar a un paciente para la hipertensión arterial, para la diabetes, para el colesterol, para todas estas que son enfermedades crónicas, que no se van a resolver y que de la noche a la nosotros mañana. las tenemos muchísimo. Exactamente. Que esto lo tengan perfectamente establecido. Ahora, cuando tú dices que vamos a hablar con un kit y que solamente van a ir ahí las cosas básicas para que atiendan, me hace, perdóname, recordar mucho los medicamentos que tenía yo en la clínica en Chichimequillas, en el servicio social, donde te daban, bueno, tantitas cosas y con eso hazle lo que quieras. Hoy en día, por ejemplo, tú no puedes estar normando el uso de antibióticos, primero que nada porque si no vas a tener un desorden, vas a tener problemas de resistencia. No puedes normar la utilización de los medicamentos oncológicos, como ya lo hablamos, porque cada paciente es distinto. Cada paciente requiere de alguna terapia distinta. Pacientes que ya sufrieron cardiopatías no son medicamentos que estén en ninguna parte. Y atención, en todos los países esos medicamentos salen a partir de una receta de un cardiólogo, no de cualquier médico. Entonces, una vez más, creo que estamos haciendo la concepción de una supuesta solución del problema con base en que al gobierno le vaya bien, a que a la estadística le vaya bien, a que a los números y a los ahorros les vaya bien, pero nadie está pensando en que el paciente es al que le tiene que ir bien. Muy bien. Un último comentario, sí, por favor, el otro comentario es, y desde el punto de vista economista que soy, que no creo que tengamos todavía los instrumentos para realmente integrar la demanda real al abasto. Es decir, algo que frecuentemente se quejan los directores de hospitales es, tengo algunos medicamentos en exceso que no necesito, y los que necesito, hay unos que no tengo o tengo poco. Entonces, necesitamos generar una infraestructura institucional que nos permita entender cuál es la demanda real para entonces también poder modelarlo. Porque parte del desabasto es, me falta lo que necesito, ¿sí? Entonces, ahí y me sobra lo que no necesito. Y me sobra. A veces hay de pronto medicamentos de nivel, de las clínicas de nivel 1, del primer nivel de atención, que llegan a los hospitales de segundo nivel. Temas, por ejemplo, para diarreas, que dicen, oye, yo no atiendo eso. Entonces, tenemos un problema grave para modelar esta demanda, el problema de la digitalización y yo te diría el problema de la profesionalización. Aquí no podemos improvisar, tenemos que tener estructuras profesionales de personas con el conocimiento en salud, pero también con el conocimiento de compra y abasto de medicamentos. Entonces, quien se dedique a esto, tenemos que tener servicio profesional de carrera. Pues sí, debería ser un como doctor experto en salud pública junto con el director de distribución de Bimbo, ¿no? Que lo hacen muy bien, Bimbo y FEMSA y eso. Sí llegan a todos lados, mira, y llegan diario y abastecen lo que... Por eso la especialización y de roles. Sí, es un tema de logística. Yo no estoy convencido de que sea esto un problema ni siquiera de logística, porque otra vez queremos resolver el problema de que alguien agarre un medicamento acá y se lo lleve acá. Sí. Yo creo que yo iría más allá del problema. El problema es cómo le hago para que el paciente tenga un medicamento. Hoy estamos muy enfocados en resolver y en parchar la cadena actual que tenemos. Perfecto. Hay muy un bien. incentivo perverso precisamente para que ocurra lo que dice Mariana, y es que si yo tengo de repente medicamentos más baratos, voy a procurar comprar estos baratos y voy a castigar los caros y te voy a mandar los que son más baratos. Pues sí. Bueno, pues ahí está. Les agradezco mucho, Mariana, Javier, gracias por haber venido. Me dejan preocupado. Hijo, mano, no acabamos de resolver esto. Si nos ponemos de acuerdo, lo podemos resolver. Sí. México tiene todo para resolver. Bueno, eso sí, sin duda, de que hay los profesionales. Tiene industria, sí. tiene profesionales. Totalmente. Hay que ponerse Gracias por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.